completa. Hoy día los que estamos acá en el webinar es Jorge Martínez, que ustedes ya lo vieron, que es nuestro ingeniero de aplicaciones en Phoenix Contact. Él ve toda la línea de electrónica, supresores, fuentes de poder principalmente, y todo lo que tenga que ver con la puesta en marcha de algún equipo. Y mi nombre es Juan Sarmiento, encargado de jefe de productos, product manager de las líneas de componentes electrónicos y dispositivos de conexión. Vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy con la agenda. Vamos a ver principalmente por qué por qué se dañan los equipos, qué es lo que es un transiente y cuáles son las fuentes de perturbación. Luego, con estos conceptos, Jorge les va a ir explicando más en detalle cómo funcionan nuestros dispositivos ya instalados. Primero, ¿cómo se dañan los equipos por una sobretensión? Principalmente estas son inducidas a través de los conductores eléctricos y nos dañan nuestro equipo. Eso es principalmente el efecto que ocurre y es donde nosotros podemos ir viendo cómo protegerlos. Al final de esta presentación vamos a ver cómo podemos protegerlos. Pero ¿qué es lo que es un transiente en general? El transiente es una sobretensión que ocurre en un periodo muy corto de tiempo. Ahí estamos viendo un ciclo de un segundo y vemos que esos dos picos que tenemos en nuestra onda son dos sobretensiones que las protecciones, aquí vamos a hablar de tensión, las protecciones electromagnéticas que son, o sea, termomagnéticas que tenemos como los automáticos diferenciales generalmente funcionan en corriente y en lapsos de tiempo mucho más grandes, siendo que son rápidos, el transiente es mucho más rápido y estas protecciones ni siquiera las detectan. Por lo tanto, vamos a ir viendo conceptos de tensión principalmente, de voltaje, y ahí si tienen alguna duda también lo podemos ir sacando a través del chat. Cuando ustedes, los que conocen Phoenix y tienen el catálogo número 4 de nuestra serie de catálogos, aquí vemos la portada del último que está en circulación, que es el del 2019-2020, van a encontrar esta palabra que nosotros le llamamos TrapTech, y que es nuestro nombre simbólico, nuestro nombre de fantasía dentro de Phoenix, de cómo nosotros diseñamos o resolvemos este problema de los transientes. Por lo tanto, TrapTech, ¿qué es lo que significa? Tecnología de absorción de transientes. En inglés es Transient Absorption Technology, y ahí ese es el nombre que nosotros le damos a TrapTech. Vamos a ver también que esto se ocupa mucho en inglés y en español. También antes de terminar, también les vamos a dar algunos tips de cómo pueden encontrar. Nosotros en Chile principalmente le llamamos supresor o supresor de transiente. En inglés generalmente es SPD o en español DPS, que es dispositivo de protección para sobretensión, o Surge Protection Devices en inglés, que es SPD. Así que esa es como la nomenclatura que van a ir encontrando, y también van a encontrar estas nomenclaturas, que sería el SEM, el ESD o el LEM, para los distintos tipos de supresores, por clase 1, clase 2. ¿Y por qué ocurre eso? Porque primero, los switches o los switcheos en alguna subestación o en nuestros circuitos de red eléctrica o nuestras máquinas de alta capacidad nos van a generar un SEM. Y el SEM, ¿qué significa en inglés? Switching Electromagnetic Pulse, o sea, un pulso electromagnético generado por alguna máquina, o mejor dicho, generado por el hombre. También existe el otro, que es el LEM, que es el Lighting Electromagnetic Pulse, y eso está derechamente relacionado con los rayos y son como descargas atmosféricas y que son generadas por la naturaleza. Entonces ya empezamos a separar, y eso también nos va a ir separando nuestros dispositivos clase 1, clase 2 y bueno, y el clase 3, pero principalmente el clase 1, clase 2. Y la ESD, que sería la Electrostatic Discharge, que es nuestra descarga electrostática, o la descarga entre cuerpos, como dice acá, y que generalmente no es dañino para los seres humanos en algunos casos, pero podría ser muy dañino en casos más puntuales. Bueno, principalmente ustedes han fijado, los que han comprado alguna vez algún dispositivo electrónico o alguna placa para algún computador o para algún equipo que sea muy delicado,
vienen en unas cajas contra la estática, incluso muchas veces uno tiene que hacer una descarga del cuerpo para no generar este pulso o este arco entre algún dispositivo electrónico muy sensible y quemarlo a través de una descarga. Pero en la vida cotidiana vemos también algunas situaciones como la que vemos en esta mujer que se está cargando benzina y está como arreglándose su suéter, que probablemente debe ser de nylon, eh, y al, al tomar la manilla vemos esto. Ahora, vemos que esta mujer actúa de una manera muy tranquila y saca el dispositivo de la benzina. Entonces, claro, ahí se produjo una descarga estática, el aire, los gases que están alrededor del combustible se inflamaron y producto de esta descarga electrostática que ella generó al frotar sus manos con su suéter de alguna tela plástica. Entonces, esos son los tipos de descarga que serían unas, como llamamos nosotros, fuentes de perturbación de carga electrostática. Ahora, cuando nosotros hacemos los switcheos que le llamamos, que serían nuestras perturbaciones generadas por el ser humano, a través de una máquina o algún equipo, en fin, tenemos los SEM, que son los pulsos, los Switching Electromagnetic Pulse. Y aquí vamos a irnos dando cuenta que de repente hay cosas muy pequeñas que nosotros podríamos, que nos podrían generar transientes y podrían llegar a quemar algunos de nuestros equipos. Tenemos los switcheos en las subestaciones y switcheos en dispositivos como motores, relés, máquinas de soldar, contactores incluso, que podrían generar perturbaciones en equipos que sean de electrónica más delicada. Vamos a ir viendo, por ejemplo, un motor eh, que las chispas que generan en un conmutador nos va a ir generando un pic de tensión dentro de, si nosotros estuviésemos midiendo eh, o estuviéramos viendo la onda que se está generando en ese minuto. Aquí lo podemos ver de una manera mucho más simple y de algo quizás un poco más cotidiano para todos nosotros. Es como nosotros con un contactor de 24 volts, como, imagínense, una tensión de 24 volts, ¿cuánto nos puede generar un pic de tensión? ¿Cómo lo vemos? Lo vamos a traer a través lo vamos a se conecta a un osciloscopio y vamos simplemente a desconectar el contactor que está en este momento está energizado. Aquí vemos que en ese instante, en el instante de la desconexión, se nos generó un pic de tensión en nuestro osciloscopio. Ahora sí, podemos analizar un poquito más esa onda. Vemos que este contactor de 24 volts DC logró un pic en un instante muy pequeño de 1048 volts. Entonces, la tensión que generó solamente por desconectarlo es bastante alta. Imagínense ustedes si estamos trabajando con tensiones más altas y hacemos switch o switcheos más grandes, podríamos llegar a tensiones que podrían realmente dañar nuestro equipo. Bueno, principalmente cuando en estos de los equipos electrónicos, cuando nosotros hacemos este switcheo, es principalmente la electrónica la que se daña, o en la entrada pueden ser algunas resistencias, en fin, son los equipos que son la parte electrónica más sensible, en la que nosotros nos damos cuenta inmediatamente que es la que deja de funcionar. Ahora, cuando estamos hablando de pulsos a través de los rayos, donde tenemos sobretensiones extremadamente altas. Imagínense ustedes que los rayos pueden llegar alrededor de los 30 millones de volts, e incluso los rayos más grandes, con temperaturas sobre 30.000 grados Celsius. Entonces es una energía muy grande que es muy difícil de que nosotros podamos manejar. Pero ya se han hecho algunos estudios y en eso vemos que no toda esa energía o sea, se disipa de distintas formas. Y es ahí donde empiezan nuestros dispositivos a operar. Jorge de ahí les va a ir explicando más adelante qué pasa en una instalación en una casa, por ejemplo, cuando cae un rayo y cómo se disipa en la Tierra como en nuestros dispositivos. Es importante saber que los rayos, en realidad, en Chile no caben muchos, pero en el mundo caben muchos rayos, en el mundo caen alrededor de 200 rayos por segundo. Entonces, eso implica como 17 millones de rayos al día. Y ahí vamos a ir viendo un mapa un poco más adelante de que los rayos están siendo monitoreados. Igual como nosotros tenemos nuestros sensores que monitoreamos los temblores, también hay un mapa, hay una red de antenas que está monitoreando todos los rayos que
que golpean la Tierra. Por suerte en Chile todavía no tenemos problemas de rayos, pero bueno, Jorge viene de Venezuela y en Venezuela es uno de los lugares donde caen más rayos en el mundo, así que él tiene mucha experiencia sobre esto. Vamos a ir viendo que Poco a primero poco que en Chile han habido más descargas. El sí, año con el cambio pasado climático. hubo una tormenta eléctrica completa en esta zona de Santiago. mm, con el cambio climático efectivamente hemos visto, yo de muy chico nunca vi tormentas eléctricas y con los años cada vez se han hecho un poco más recurrentes. Vemos acá que el rayo empieza a buscar, va buscando hasta que logra llegar a hacer contacto con algún punto en la Tierra, va buscando siempre el camino más sencillo. Al hacer contacto viene la descarga. Y es ahí en el punto donde nosotros generamos una descarga hacia la Tierra y se induce a través de todos los caminos que va buscando este rayo. Estos son los daños causados por rayos. O sea, cuando nosotros, todos los que pertenecemos al área eléctrica y hemos visto algún cortocircuito, tanto en vivo o cómo quedó algún equipo después de un cortocircuito, jamás nos vamos a encontrar con algo así, porque lo que ocurre con el rayo es como una especie de explosión, porque la energía es tan grande la que se libera en tan poco tiempo que destruye todo lo que va dejando a su camino, entonces, pasando, o sea, lo que va viendo en su camino. Y tenemos fotos como esta de cajas de conexiones o cajas de derivación, o por ejemplo acá cajas de distribución, cómo quedan los equipos. También hay un videito que les vamos a mostrar una parte muy pequeña para que vean cómo ocurre y cómo es capaz de proteger alguno de nuestros equipos. Esto es lo que yo les quería mostrar, hablando de los rayos, que son el mapa ISOCERA único, que es una red de antenas que están instaladas en todo el planeta y que van monitoreando la caída de los rayos en los colores azules y morados es donde tenemos más rayos, más recurrencia de rayos en las distintas zonas del mundo. Y como pueden ver en Chile, Chile está bastante alejado, tiene zonas incluso libres de rayos, donde no cae nunca, no cae nunca un rayo, pero sí en zonas precordilleranas o en el altiplano también tenemos zonas que sí están con algunos colores. Eh, este es el video que muestra un poquito, vamos a ver si lo podemos poner un poco más adelante. Aquí ellos están haciendo las pruebas en el laboratorio que existe en nuestras dependencias de Phoenix Contact en Alemania, en Blomberg. Y en este laboratorio hacemos las pruebas de nuestro equipo. Incluso algunos supresores de la competencia, de marcas de la competencia, mandan a certificar sus equipos a nuestro laboratorio. In the first test, we're going to see an older star consumer unit, typical of many properties in the UK. And here we can see the retrofitted surge protective device. Right, let's hand over to Torben and Michael and see what happens. Bueno, ahí vemos que no pasó Pretty nada. boring, really. But now let's try without surge protection. And first, with a low-level surge, typical of a man-made event. Well, a little bit more action. As you can see, a little bit broke off the circuit breaker. Now we're going to ramp it up and see what happens in the way, boys. What was that about? Bueno, esa es la diferencia que tenemos con una descarga de un rayo. El otro es la anterior, cuando el automático explota, es como un switcheo y la otra vendría siendo lo que equivalente a un rayo. Entonces, para entender un poco esto, los supresores clase 2, que ustedes van a ir viendo en algún momento, van a encontrar esta nomenclatura que es 820. ¿Qué quiere decir? Que en 8 milisegundos va a lograr su peak y luego en 20 milisegundos va a bajar al 50% de su capacidad. Esa es la forma de onda clásica de un supresor. Perdón, no son milisegundos, son microsegundos. Y
Y luego la onda, que es la 10350, que es principalmente la que son los rayos y son las que están asociadas a los supresores clase 1, eh, tienen un tiempo mucho mayor con respecto a microsegundos. Pasamos a 350 microsegundos, donde en los primeros 10 microsegundos alcanza el peak y luego en 350 microsegundos vuelve a rebajar la energía al 50%. Esos dos tipos de ondas es lo que ustedes tienen que ir conociendo en temas de supresores. Las ondas 820 son principalmente clase 2, son lo que podríamos utilizar en Chile sin ningún problema. Y las ondas 10350 son principalmente para zonas donde están instalados los rayos y que son nuestros supresores más potentes. Ahora, cuando nosotros partí esta presentación, ¿se acuerdan que les decía cómo se dañaban los equipos? Eh, Ahora, si nosotros instalamos un supresor de transiente, vamos a ver qué es lo que ocurre. El principio de funcionamiento es cuando cae el rayo, el, el supresor nota esta sobretensión que está subiendo en muy corto tiempo y lo que hace se pone en cortocircuito y la tensión vuelve por el mismo camino donde venía o la podemos disipar a tierra o en fin. Pero eso es lo que hace, principalmente cuando el supresor detecta que una sobretensión que viene en un muy corto periodo de tiempo, él se pone en corto durante el tiempo que es necesario para disipar la energía y luego se vuelve a abrir. Y ese es el principio de funcionamiento de todos los supresores o SPD, como yo les decía, que se llaman en inglés Surge Protection Device o en español DPS, que es al revés, sería dispositivo de protección para sobretensiones. Esa es la parte de la introducción que yo les quería hablar sobre nuestras tecnologías, sobre lo que son los conceptos de, de los supresores, y ahora vamos a entrar en un área un poquito más técnica junto con Jorge, que nos va a compartir toda su experiencia en lo que tiene. Así que Jorge, yo dejo de compartir. Eh, no sé si tú ya estás... No. No, ya voy a compartir. Bueno, Ah, no, ya. pero es que es muy importante todo lo que estás mencionando, porque el primer paso para solucionar un problema es entender cuál es el problema, y parte de eso es entender cómo se producen las descargas, porque eso es parte de la poca información que se entrega en las universidades sobre este tema, porque todos tenemos un enfoque con las protecciones por sobrecorriente. Siempre dejamos a un lado el tema de las sobretensiones transitorias, en este caso, y eso es muy importante, pero, ay, disculpe, no compartí el audio. Ahora sí, ¿pueden ver? Sin ningún problema, ¿verdad? Sí, ya se ve, Jorge. Listo. Bueno, en lo que son las protecciones contra sobretensiones, o DPS, como estaba mencionando Juan, hay otros temas que tenemos que tomar en cuenta, y entendemos lo que son las descargas electrostáticas, las descargas atmosféricas, los pulsos electromagnéticos por switcheo, pero ¿cómo nos afecta? Eso es importante, y para ello tenemos que estar claros en algo. Todo esto se basa en diferencia de potencial. Acá tenemos unos pajaritos en unas líneas de alta tensión, muy tranquilos y relajados. Ellos no tienen el problema de estar confinados como nosotros en sus casas o en las empresas. Pero, ¿qué pasa? Ninguno de ellos tiene problema porque todos están en una sola línea. Acá pueden haber 13.800, 24.000 voltios, sin ningún problema, y ellos están al mismo potencial. Toda la línea esta es una línea equipotencial, y esta en verde también es una línea equipotencial. Pero la diferencia potencial entre ellas ya es un valor muy distinto. Sí, yo vi un video hace tiempo de una bandada de aves que volaban por unas líneas de distribución aérea, y la bandada, como grupo, hizo que la impedancia entre las líneas fuera muy baja,
provocó un arco eléctrico entre ellas, que es como si tú intentaras tocar las dos líneas. Eso es lo que sucede, una explosión. El caso entre la línea y la Tierra es aún mayor. Pero siempre hay una diferencia potencial. Ese es el problema. Entonces, cualquier edificio, estamos hablando, por ejemplo, eh, la Torre Entel, las torres telefónicas, edificios grandes comúnmente tienen un sistema de pararrayos. Todos tienen sus puntas Franklin conectadas sólidamente a tierra. Y si, ¿ah? Y si existiera una descarga, simplemente va a través de ellas a tierra. No hay problema. Protegido toda lo que es la infraestructura, el edificio. Porque el equipo, la descarga, prefirió ese camino de baja impedancia a tierra. Fino. En el tema civil funcionó perfectamente. Pero ¿cómo afectó la parte eléctrica? Cuando vemos, toda esa energía drenada a través de tierra produce una diferencia potencial en la medida que se va toda esa carga distribuyendo a través de la tierra. ¿Y qué produce? Una diferencia potencial porque la resistividad del suelo tiene aquí su pic más alto y acá tiene un valor más bajo, en donde están conectados todas las tierras de los equipos. ¿Qué pasó? Tenemos una diferencia potencial, al igual que lo que le mencioné con los pájaros. Entonces, cuando se calcula en función de la resistividad del suelo, un valor X de distancia teórico, en este ejemplo, podríamos decir que el voltaje, según esa descarga, pueden ser de tantos miles, millones de voltios, según la descarga. ¿Eso qué puede pasar? ¿Qué va a pasar con los equipos? En una industria es aún peor. ¿Qué pasará con el robot, con el centro de datos? Algo tan sencillo como una explosión. ¿Cómo reducimos eso? Simplemente, bueno, el tema es la diferencia potencial. Si lanzamos un cable y distribuimos la tierra correctamente entre todos los equipos, entonces hacemos una malla equipotencial. Perfecto, ya mi equipo están al mismo potencial y no voy a tener problema cuando exista alguna descarga, perturbación. Pero hay un problema. Ya toda esta energía, lo que hemos visto en muchos estudios y ensayos que se han hecho, es que el 50% de las descargas atmosféricas van a la Tierra y el resto va al sistema. Tenemos la malla equipotencial acá de Tierra, pero esos equipos no están conectados al aire, lamentablemente están conectados a mi sistema de distribución, que también está conectado a Tierra, en un punto externo. Un momentito para que lo vean. Acá. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora la diferencia potencial es entre la malla de tierra y la conexión a tierra del transformador. Lamentablemente los equipos están entre ellos. Y el 50% de la energía de la descarga atmosférica lamentablemente termina en mis equipos, produciendo, lamentablemente, fallas en los equipos o, en el peor caso, daños totales. ¿Qué puedo hacer yo para reducir este? Bueno, si yo tuviera un equipo, como estábamos mencionando, que me permitiera drenar toda esa energía a través del sistema, sin pasar por mis equipos, pero solo en ese instante de tiempo tan pequeño, porque son microsegundos. Cuando ya te cuenta alguien que fueron 2 segundos, 3 segundos, eso es una eternidad para una sobretensión transitoria. Todos estos sistemas están hechos para actuar de forma ultra rápida en el nivel de los microsegundos. Cuando tú ves una onda de voltaje, una onda completa demora 20 milisegundos. 20 milisegundos.
y nosotros estamos hablando de impulsos de 10 microsegundos, 20 microsegundos, en el peor de los casos, que las descargas atmosféricas son 350 microsegundos. O sea, pueden pasar muchos eventos, casi miles, en solo una onda. En este caso, todos los equipos ya tienen el mismo problema, pero este que está acá, que es nuestro supresor, ¿qué va a hacer? Se sacrifica por todo el sistema. Al hacer eso, toda la energía va a través de él, porque él trata de llevar todo esa energía al convertirse en el camino de menor impedancia. Si vemos eso, sucede esto. Toda la energía que estaba drenada a través de la malla de tierra pasa por el supresor y llega a mi circuito de distribución. Cuando vemos eso, ya los equipos en ese tiempo no sufren ningún problema y no se detiene el proceso. ¿Cómo podríamos nosotros entonces, o qué componentes necesitamos para que nuestro supresor funcione, o qué tecnologías existen? Y para ello necesitamos explicarle un poco sobre los componentes que se usan en las diferentes gamas de supresores en la industria. Tenemos los diodos supresores. Me imagino que en algún momento habrán escuchado de los diodos Zener. Tenemos varistores, descargadores encapsulados en gas y spark gap, que son unas especies de chispa, de elementos de chispa para que se produzca un corto. Entonces, para explicarles un momento cada uno de ellos, tenemos el supresor. El supresor, ¿qué es lo que hace? Al llegar a cierto voltaje, él trata de mantener ese voltaje entre sus terminales y toda la corriente o la descarga la drena a través de él. Eso hace que él actúe sumamente rápido, pero tiene baja potencia. Lamentablemente está limitado el sistema a la cantidad de corriente que circule por él. Entonces, eso hace que necesitemos una electrónica muy robusta. En un nivel superior, ¿qué tenemos? Los varistores, que es una unión entre metal y óxido. Por eso se llama MOP. ¿Qué sucede con estos equipos? Bueno, luego de cierto voltaje, ellos cambian sus características, porque es un semiconductor. Se convierte en un elemento que conduce corriente con una resistividad muy baja. Lamentablemente, en la medida que se produce el voltaje, se aumenta el voltaje, y si sus características se ven limitadas por una corriente que tiene que circular a través de él. Entonces, eso hace que todavía no me dé las características necesarias cuando necesito mucha potencia. Allí es cuando saltamos al tema de los descargadores encapsulados en gas. ¿Qué pasa con estos equipos? Llega un voltaje entre sus terminales, sigue subiendo, hasta que se vence la rigidez dieléctrica del gas que está encapsulado y se convierte en conductor. En ese momento, la tensión cae abruptamente y se convierte en conductor, pasando muchísima energía a través de él. Eso es algo que en el caso de las descargas atmosféricas es súper importante. Aquí vamos su identificación eléctrica. Y otro punto es que existen otros modelos que son los spark gap, que no tienen el gas, sino que está todo cerrado y se produce una chispa dentro del equipo. Este punto que está acá está indicando que hay un gas sellado en todo esto. Esto nos evita que tengamos cualquier chispa en mi entorno. Por ejemplo, si yo tengo un lugar con posibilidades de ignición, necesito que sea totalmente encapsulado el spark gap. Entonces, algo
esto no tiene 2 días. Por ejemplo, Felicota desarrolló su primer supresor en 1983. Ya tenemos más de 30 años de tecnología, especialmente en lo que es el SparkGap. Los primeros modelos eran como estos: 2 piezas de metal robustas, donde al existir una diferencia potencial entre estas 2 piezas de metal se producía un arco, que es cuando se convierte en conductor. Ese arco, en la medida que circula, sus propias características eléctricas hace que vaya hacia la parte más externa, aumentando la impedancia y mitigando ese arco. Pero se producían unos arcos sumamente grandes, como los que ven acá. Imagínense dentro de un tablero que se produzca esta llamarada dentro de su tablero. ¿Qué va a pasar con todos los demás equipos que están allí? Entonces, eso hizo que la tecnología fuera evolucionando con estas derivaciones que ven acá. Es el equivalente a los apagachispas en los interruptores al aire. Lo que hace es que poco a poco mitigue ese arco cuando se corta la corriente que circula a través del equipo. Y se anexó un disparador electrónico. Lo que hace es que si yo tengo una descarga, para que se ionice el aire o el gas que está entre esas 2 piezas de metal, necesito llegar a una tensión muy alta. Y lo que pasa es que mis equipos sufren por un tiempo muy pequeño. Pero con el disparador electrónico lo que hago es apresuro esa ionización, que es lo que sucede en las lámparas fluorescentes, que gracias a eso mejoramos nuestros niveles de protección y aumentamos nuestra potencia en los equipos, al punto de que puede conducir 50 kiloamperios bajo esa familia. Pero las nuevas familias son totalmente encapsuladas y en lugar de colocar 2 piezas de metal como esta que estábamos mostrando, es una especie de tornillo en el que a través de él se va mitigando todo lo que es el arco sin necesidad de ocupar tanto volumen como estos equipos. Este equipo es sumamente pequeño, no es ni un tercio de lo que eran estos. Gracias a eso tenemos unos mejores niveles de potencia en el caso de 100 amperios y son mucho más pequeños. Cuando vemos acá, no podemos decir que este equipo es mejor que este o que este equipo es mejor que este, porque cada uno tiene sus características. Cuando hablamos de los supresores y los varistores, ellos son muy buenos para limitar las descargas cuando son de corta duración y de corta amplitud. Y cuando necesites componentes que manejen grandes corrientes por tiempos más largos, que son las descargas atmosféricas, en esos casos son todo lo que es SparkGap. Por eso les mencionaba Juan, en el caso de lo que es Chile principalmente, lo que van a encontrar en el mercado, en las industrias, son los varistores, porque son los que tienen una mayor aceptación en vista que no necesitan en muchos lugares descargas atmosféricas. Eso es importante que entiendan por qué en uno se usa esto y en otro se usa en otro. Ejemplo, si tienen una torre, como en el caso de Telefónica, lo correcto en ese caso sería SparkGap. En una industria, un edificio, varistores. Entonces, para resumir, tenemos esto. Todo lo que es electrónica tiene una velocidad de actuación muy rápida, pero una baja capacidad de derivación. Cuando vamos a lo que es SparkGap, tardan un poco, así se demoran mucho en actuar, pero la capacidad de derivación es mucho mayor que los equipos electrónicos. ¿Dónde vemos esto en nuestro sistema? Hay 3 niveles principales. Pero la norma europea, en vista que Chile todavía no tiene una norma propia o se ha adoptado, se ha pegado a alguna de las normas específicamente, la norma que nosotros principalmente usamos, aunque tenemos certificaciones UL, que eso lo vamos a hablar con más en detalle este jueves en la mañana a las 11, todo lo que es comparación
entre UL, que es el estándar americano, y el estándar IS, cuando son el mismo funcionamiento, pero con diferente enfoque. Eso lo va a editar nuestro compañero Mauricio Cabal el jueves a las 11 de la mañana. Entonces, en nuestros tableros de distribución principal, todo lo que es la llegada, nosotros deberíamos colocar de preferencia un tipo 1 si existe la posibilidad de una descarga atmosférica, ya sea que un edificio cercano tenga pararrayos, un silo, una telefónica. Si no existe ninguna posibilidad de instalar de una descarga atmosférica, podemos instalar sin ningún problema un tipo 2, que son los de subdistribución. Cuando tenemos en todo sistema, vamos a hablar algo de una empresa pequeña, un descargador tipo 2, que con varistores, nos protege muy bien de todo lo que son las perturbaciones producidas por el sistema. ¿Se acuerdan lo de Switching Electromagnetic Pulse? Que son las conmutaciones, los switcheos producidos por la carga que maneja el hombre. Bajo ese concepto, podemos instalar en nuestra industria, sin ningún problema, supresores tipo 2 bajo la norma IEC. Y cuando tenemos dispositivos críticos, ¿qué son dispositivos críticos? Una computadora, un data center, un robot, cualquier equipo que para mí sea crítico, vamos a llevarlo a cierto punto. Ahorita en estos momentos están fabricando muchas personas respiradores para las personas con COVID. Cuando pasa eso, ¿qué sucede? Tú necesitas la mayor confiabilidad en tu equipo, que bajo ningún momento se dañe o deje de funcionar. Esos son equipos críticos, equipos vitales. Esos equipos, la recomendación es usar un dispositivo de protección tipo 3 bajo la norma. Que son las que nos proveen los menores niveles de voltaje de protección. Cuando vemos, la norma especifica que los tipo 1 no supere el voltaje entre sus terminales los 4500 voltios. Cuando vamos a los tipo 2, 2500, y los tipo 3, 1250. Entonces, disminuye. Ya llega un momento en el que cualquier descarga a ese equipo no lo va a afectar, está totalmente protegido. Una forma muy simpática de verlo es como un rompeolas, tienes varias etapas, o un cernidor. En la medida que va llegando, el tipo 1 se encarga de las rocas más grandes, los problemas mayores, el tipo 2 se encarga de problemas un poco más chicos, y el tipo 3 ya es un ajuste muy, 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 muy fino que nos hace que nuestro equipo funcione sin ningún problema. En todos los datasheets es importante que vean en sus, tal vez compren Feniconta o no, deberían comprar Feniconta, pero siempre les debe indicar qué tipo de supresor están comprando. Como les mencionaba, sea tipo 1, tipo 2, tipo 3 o combinaciones de ellos. El voltaje de operación es importante porque recuérdense que estamos hablando de electrónica. La electrónica es muy sensible al voltaje de operación. Nos dice los picos de descarga, en este caso 100 kiloamperios, recuerden que es el caso más grande de nuestro sistema, y los voltajes de protección. En este caso podemos ver que dice que el voltaje entre línea y neutro es menor a 1.5 kilovoltios. Entre neutro y tierra, 1.5 kilovoltios. Entonces, eso es muy importante. Y que especifique bajo qué norma, bajo qué onda fue probada. Porque muchos te pueden decir 400 kiloamperios, pero no especifican que fueron probados a eso. Solo te dicen, después cuando tú vas a revisar, que eso lo van a ver ahora el jueves, siempre son probados bajo normas, bajo la curva 820, no a la 10350. Y esos son detallitos que lo vamos a ver luego. Pero estos son nuestros productos. Los componentes ya los hemos mencionado. Hemos hablado de SparkGap, hemos hablado de diodos, hemos hablado de varistores, y todos ellos están en nuestra familia de supresores, que son de la familia SEC, Safe Energy Control. Todos estos equipos son de color plomo, los van a ver en algunas máquinas que ya vienen, y
cumplen con todo lo de la norma. Tenemos equipos que ya tienen fusibles integrados, por lo que tienen protección contra cortocircuitos. Son la solución ya lista. Tenemos combinación de descargadores de rayos sobre tensiones, o sea, protecciones tipo 1 y tipo 2 en un solo equipo. Tenemos otra que es una combinación especial, que es en la que coordinamos SparkGap y varistores. Tienes lo mejor de dos mundos en un solo equipo. Es el Mercedes-Benz para la industria, porque este equipo ofrece lo mejor de todo, de forma compacta, muy sencilla. Y al final, descargadores de protecciones tipo 2, que son los que les mencionaba para la industria, especialmente en el tablero principal, cuando tenemos algunos variadores, tenemos equipos de conmutación. En todos esos, usamos los descargadores de protección tipo 2, que son compuestos por varistores. Por último, para los equipos más críticos, los descargadores de protección de sobretensión tipo 3. Son los que ofrecen un voltaje de protección más bajo. Y quiero mostrarles ahora, ya tenemos mucha información, pero para mostrarles un video de cómo funciona, porque ya creo que ha sido demasiada información. Entonces, Safe energy control technology from Phoenix Contact. With common spark gaps, a line follow current flows after triggering. This leads to increased ese es wear el arco and que se frequently forma to en the el backup equipo. fuse being tripped. The downstream system is then switched off unexpectedly. Spark gaps with safe energy control technology from Phoenix Contact prevent line follow currents, reduce wear, and increase system availability. The influence-free and durable surge protective devices from the SEC product range protect your system even more effectively and reliably in the long run. Safe energy control technology from Phoenix Contact. Fíjense, esta es toda nuestra gama de productos, desde lo más robusto, incluso hay otras soluciones para la industria eólica, pero son súper robustos, pero lo importante para nosotros en este momento es enfocarnos en lo que son los descargadores tipo 1, tipo 1 más 2, tipo 2 de varistores y tipo 3 para equipos críticos. Cuando les mencionaba que la idea es nunca detenerse, hay una prueba que se hizo con una luminaria. La idea es una luminaria con tecnología antigua de SparkGap, con la tecnología nueva y sin supresor. Quiero que vean lo que pasa. The behavior of different spark gaps is shown with two tests using surge current coupling. The first test shows the spark gap of the formerly used technology and the adverse effect on the system and the connected device. Lamentablemente hizo que se disparara el interruptor, pero el equipo sigue funcionando. Eso es importante. The second test shows the spark gap of the unique Phoenix Contact Safe Energy Control technology, which prevents any adverse effects. En ese caso, el equipo funcionó sin ningún problema, no se detuvo nuestro proceso. Ahora, sin protección. Disculpe. Como vieron en la última imagen, lamentablemente el equipo dejó de funcionar. Pero, ¿se acuerdan que Juan les mostró un video del laboratorio, de nuestro laboratorio? En verdad es un laboratorio súper interesante. Y cuando yo fui, me llamó la atención pues, la cantidad de equipos y la energía que podían hacer. Por eso es el laboratorio, uno de los laboratorios principales en Alemania, para certificar no solo nuestros equipos y probarlos, sino también los de la competencia, que suena ilógico. La competencia lleva los productos a Phoenix. Este video lo tomé yo cuando fui a un curso, y es sorprendente porque estás detrás de un vidrio blindado para evitar cualquier problema,
Y quiero que vean lo que es una descarga. En este caso, quitamos el supresor. ¿Se acuerdan que con supresor no tiene mucho interés porque lamentablemente no se nota que suceda algo? Pero cuando lo quitamos, podemos ver, y en este caso en cámara lenta, que lo grabé así, muestra lo que es la energía de ese sistema. Entonces vean un momento, miren. Lamentablemente, en una descarga atmosférica, eso es lo que puede pasar con sus equipos. Estoy claro que no es común que suceda acá, pero hay un proverbio muy sabio que dice que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Nuestra promesa valor es que el equipo va a estar protegido en cualquier circunstancia. Y eso es parte importante a la hora de definir qué supresor van a necesitar y que lo necesitan. Porque no estoy hablando que los únicos problemas son descargas atmosféricas. Toda carga conectada, cuando se desconecta, genera una perturbación en el sistema. Algo tan simple como un contactor se desconectó y llevó de 24 a más de 1000 voltios. Imagínense ahora si estamos hablando de motores 40 HP, 50 HP, 10 HP, funcionando, desconectándose. Cada vez que ellos actúan, se produce una perturbación en mi sistema. Y eso no termina solo en otros motores, no. Eso lamentablemente termina en mi variador, mi fuente, mi PLC, todo mi sistema de control. Y lo importante es que todo lo que es electrónica es súper susceptible a este tipo de perturbaciones, porque estamos hablando de condensadores, microcontroladores, varistores, UPS, todos esos equipos son sensibles. Entonces, para enfocarnos un poco más en lo que son los productos, acá les muestro nuestro supresor tipo 1 más 2 híbrido. Le llamamos híbrido porque está el supresor, que es todo este grupo de piezas que ven acá, donde, ¿se acuerdan lo que les decía que es como un tornillo? Este es el equipo en el cual se produce la chispa y este es el fusible que me protege en caso de que exista una muy alta corriente del sistema sin necesidad de desconectar mi carga, porque el equipo a través del cual va a circular toda la corriente es el supresor durante una perturbación transitoria. Existen otros tipos de equipos, en este caso este es más compacto porque no tiene el fusible. Acá tenemos, igual como le exige la norma, la indicación de qué tipo de supresor es, la indicación visual de que está en correcto estado. Tenemos indicación remota en caso de que alguna de las pastillas cumpla con su vida útil. Los niveles de voltaje y todo esto viene codificado para que las cápsulas, a pesar de que no se parecen, de que se parecen mucho, no haya error a la hora de la instalación. Entonces, este equipo es Spark Gap libre de fuga. Eso hace que cuando él desconectó o pasó el supresor, la sobretensión, al terminar, él desconecta y ya no tenemos corriente de fuga a través de él, cosa que pasa con los varistores. Son de alto rendimiento, pero en el caso que necesitemos un voltaje de protección más fino, eso pasa mucho en las subestaciones. Cuando yo tengo una subestación, yo tengo mucha energía, pero comúnmente tengo equipos de control conectados en esa subestación que son alimentados por la propia subestación. Por eso este equipo es el Mercedes, porque nos ofrece una gran capacidad de conducción con esta cápsula tipo 1 y un voltaje de protección bajo con esta cápsula tipo 2. Eso hace que tenga un equipo con lo mejor de los dos mundos coordinado. Este equipo cumple con la coordinación de protección entre ellos. Si es una descarga atmosférica, funciona la cápsula tipo 2. Si es una descarga producida
por una perturbación en el sistema, ya sea desconexión de equipos o conmutación en las líneas, que pasa mucho en el tema de desconexión de un sistema para llevarlo a generación distribuida o con cogeneración. Eso pasa. Ese equipo funciona perfectamente. Cuando ya tenemos un tablero más pequeño para una subdistribución o una pequeña industria, este equipo, que es nuestro supresor VAL-SEC, de la misma familia SEC, pero nos ofrece protección con varistores, eh, con máxima flexibilidad. Y por último, para los equipos críticos, como ya les mencionaba, siempre tenemos nuestra protección tipo 3, que son equipos súper compactos. En este caso, todos los demás equipos, la idea es conectarlos de forma paralela a mi sistema porque a través de ellos derivan todo. Pero estos equipos son una protección coordinada que para asegurar que el voltaje en mi equipo se mantenga en los niveles que yo he decidido o que el equipo me indica en su datasheet, la corriente va a través de ellos. Eso hace que sea mucho mejor porque él tiene unos filtros que nos ayudan a mantener el voltaje lo más cerca de los valores nominales. Este equipo, como es para equipos críticos, no solo está en voltajes 230, sino también en voltajes de control 24, 48, 60, 120. Entre las características importantes de este equipo es que tiene indicación remota en caso de falla de la cápsula. Se puede conectar con nuestra tecnología push-in, que es la tecnología bandera de Phoenix Contact, y es óptima en la protección de fuentes de alimentación. Nuestro enfoque es que todo nuestro sistema sea confiable y tenemos una campaña desde el año pasado que con la instalación de este equipo, un supresor tipo 3 junto a una fuente, nosotros extendemos la garantía de 5 años del equipo a la fuente, que es un equipo que solo tiene una garantía de 1 año, pero al instalarse con este equipo se extiende la garantía de 1 año a 5 años en la fuente y lo mismo sucede con pantallas HMI, PLC. Es tan robusto el equipo que nosotros estamos claros de que cuando este equipo está instalado correctamente junto a una fuente, junto a mi sistema de automatización, van a durar los equipos. No va a haber problema en la alimentación. Otro punto es que este equipo, así como todos los de nuestra familia que son insertables, se pueden verificar con una maleta que se llama Checkmaster y eso nos hace una prueba del equipo. Todos nuestros equipos salen probados porque nuestro laboratorio se encarga de eso. Cada equipo que ustedes compren viene con la seguridad que está funcionando correctamente porque fue probado antes de salir de fábrica. Para tener una idea, los equipos críticos a veces no son solo para enfoques industriales. Tenemos también máquinas, tomacorrientes, y para todos ellos hay una solución. Nuestro portafolio es bastante amplio y en este caso les muestro unos supresores tipo 3 especiales para máquinas y tomacorrientes que son sumamente pequeños si se instalan dentro de la caja de derivación del tomacorriente o en el equipo. ¿Recuerden? Nuestro equipo de protección o todos los supresores deben instalarse lo más cerca posible de la carga. Y en el caso de control, tenemos el supresor más pequeño del mundo. Eso sí es importante porque la idea es que todas las señales, porque no solo lo que es fuerza se protege. El jueves estarán presentando un poco lo que es la protección contra sobretensiones en lo que es data y señales, pero todos esos son supresores tipo 3, los cuales están coordinados, como ven acá vemos en la simbología un supresor y un spark gap encapsulado en gas. Entonces estamos coordinando
diferentes tipos de protecciones. Eso hace que mis equipos como PLC o un transmisor esté protegido. Estos equipos los podemos tener también en conexión push-in o conexión por tornillo con indicación frontal, como lo exige la norma, enchufable, eso sí ya es, y verificable a través del Checkmaster, que es la letra que les mencioné. Estos equipos están basados en diodo. Recuerden que la idea es que el diodo actúa muy rápido, pero circula poca corriente a través de él. Por eso son especiales en lo que son en los casos de señal. Bueno, como punto importante, ya creo que hemos hablado, pero el tema de que estos son más enfocados en la industria de la alimentación de equipos como la fuente, y estos son para señales que ya lo van a ver pronto en el jueves que viene. Entonces, como resumen, tenemos el primer DPS libre de corrientes de fuga que nos ofrece una alta durabilidad en mi sistema. Esto es gracias a la familia SEC de nuestros equipos. Lo tenemos también para tensiones en 440 voltios. Esto es para sistemas en 690 voltios. También tenemos lo que le mencionaba, que es el Mercedes-Benz. Un equipo de combinado T1 y T2, gracias a que tiene una coordinación electrónica. Tenemos lo mejor de los dos sistemas. Tenemos un supresor con fusible instalado en el equipo para ahorrar espacio. Tenemos el supresor tipo 2 más pequeño para riel, ahorrando un 30% de espacio contra la competencia. Tenemos un supresor tipo 3 con conexión push-in para ahorrar tiempo de la conexión. Entonces, no requerimos instalación de fusible previo si usamos el equipo que ya tiene fusible. Diseño compacto, enchufable. La nueva familia Safe Energy Control, que nos asegura que la operación del sistema se va a mantener alto rendimiento y calidad. Entonces tenemos todas las cartas para ganar en el mundo de la protección contra sobretensiones. No sé si existe alguna pregunta. Sí, Jorge, ¿me escuchas? ¿Qué pasó? Sí, estaba fuerte. Ah, estaba fuerte, perdón. Entré muy fuerte. Sí, he estado bien movido el chat todo este rato y he estado respondiendo algunas cosas, Qué pero bueno. fui dejando algunas otras que eran un poco más extensas de responder para que las vamos conversando. Así que bueno, lo primero que partió un colega que se llama Rodrigo Pinto, nos preguntó Disculpe. dónde podía ver de nuevo esta presentación y obviamente yo le dije que podía ir a la página de Oktobertech, que es nuestra página adicional que tenemos de Phoenix Contact. Y Exacto. Todas las publicaciones, todo esto que estamos haciendo, se está grabando y nosotros lo publicamos en ese portal web con la idea sí, de que aquella persona que no pudo participar lo vea, con la claro, diferencia que ellos no pueden preguntar, cosa sí. que ustedes sí. Yo les dejé el link de donde están todos los webinars que hemos hecho durante toda esta semana, así que una vez que terminemos, obviamente se graba, se edita y se sube, así que probablemente no sé si mañana quizás ya va a estar disponible en la página Oktobertech. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a temas más técnicos, Jorge, Sí, y hay don Juan Villablanca nos pregunta pero estaba hablando sobre las tierras, cuando tú recién sí. partiste, estábamos hablando sobre las tierras, y dice que si el sistema de la tierra no es correcta y agregamos un supresor, el drenaje de energía no será el suficiente para proteger los equipos. Nos dice que hay muchas instalaciones que no están bien reguladas eléctricamente. Yo le adelanté un poquito la respuesta diciéndole que necesitamos una tierra única para que nuestros dispositivos funcionen. No sé si puedes explayarte un poquito más sobre la explicación de Sí, las tierras. o sea, así como en automatización podemos tener un PLC súper robusto, pero si las señales no son correctas, el sistema no va a funcionar correctamente. Este caso, en el caso de las protecciones contra sobretensiones, es lo mismo. Yo puedo tener el equipo más robusto de todo el mundo, pero lamentablemente si no tengo la tierra correctamente a ese punto al que va a drenar toda esa energía,
no funciona correctamente, el equipo no puede dar ese nivel de protección. Él dice que entre sus terminales va a tener cierto voltaje de protección, pero esa energía tiene que ir a algún sitio. Si no cumple con lo especificado, si la tierra no es correcta, lamentablemente tu sistema no va a estar correcto. E incluso cuando fui al curso, es un solo día enfocado en lo que son mallas a tierra, equipotenciar, haciendo todo lo que es el bonding de nuestro sistema, porque de nada sirve que tú te preocupes, ya, instalé mi supresor, ya, no tengo problema. Pero, ¿y la energía dónde va? La energía va a tierra. Es donde nosotros tenemos todo eso y es lo importante. Entonces, cuando vayan a instalar un equipo, lo primero es preguntar cómo está conectado este equipo a tierra, cómo está este armario conectado a tierra. Esas son las primeras preguntas que van a tener que hacer cuando ven un armario o necesitan instalar un supresor. Exacto, eso es un poquito para profundizar en el tema de las tierras. Después nos habla acá Francisco Mesa y nos pregunta si el Código Eléctrico chileno exige la instalación de supresores de tensión. Yo también adelanté un poquito ahí y le dije que aún no, pero que se está trabajando en la modificación de la norma. Efectivamente, Phoenix Contact fue invitado por la SEC y a esta comisión, que son los que ellos modifican la norma, que imagínense, son personas que hacemos una modificación es como modificar una ley, entonces es un tema bastante largo, son profesionales académicos de distintas universidades que forman un comité y ellos estaban evaluando el tema de ingresar al supresor de transiente como una realidad a nuestra norma chilena. Y ahí es donde fuimos invitados nosotros como Fénix a dar nuestro aporte técnico y ellos invitaron también a otras marcas de supresores que están distribuidos acá en Chile, las principales, y cada uno fue a dar su opinión de lo que es y ellos están evaluando todo ese tema. Seguimos siendo parte fuimos invitados, como les decía, a esa comisión a mostrar nuestro producto. Así que probablemente la modificación de la norma se venga dentro del, no sé si del corto plazo, pero de que viene, va a venir. Con la situación actual, capaz no será en el corto plazo, pero en mediano plazo sí. Se los pongo desde este punto de vista. Desde el año pasado, en Alemania era obligado que cada casa tuviera un supresor. Los supresores ya estaban obligados a ser instalados en la industria, pero son tan importantes para el tema de las aseguradoras y todo tu sistema que llegaron al punto que la regulación obligaba a que en cada casa esté instalado un supresor, así como en cada una de sus casas tienen una protección diferencial para protegerlos a ustedes de una descarga. La idea también es que todos los equipos estén protegidos y bajo ese concepto, cada día que tenemos más electrónica, nuestros equipos son más susceptibles a las conmutaciones, a cualquier perturbación, y por eso va a llegar el momento en el que va a estar obligado el instalador a tener en el hogar, en la industria, cualquier equipo debe tener su protección contra sobretensión, así como las luminarias ya vienen con un pequeño supresor. No es el mejor del mundo, pero lo traen, porque el mundo está evolucionando a eso. Ustedes deciden si se quedan atrás o siguen con ella. Y la siguiente pregunta que la leí ya es, ¿qué sucede si una empresa no tiene una política de coordinación de protecciones de tensión? Exacto. ¿Cómo se llama? Bueno, pero ahí las pide normas nos dice si él puede instalar un tipo 3 directamente. Y también nos hace una pregunta un poco más abajo de dónde va el tipo 1. Entonces quizás podríamos hablar o podríamos conversar sobre esta coordinación de protecciones. ¿Cómo funcionan para aclarar todo? Exacto. Las políticas siempre son recomendaciones mínimas. Eso es lo importante. Cuando a mí me piden algo, me piden lo mínimo que tengo que ofrecer. Si yo quiero ir más allá, siempre lo puedo hacer. Si la empresa no tiene política para coordinación contra sobretensiones, yo puedo igual instalar los equipos. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, recuérdense que les hablaba que era como un rompeolas o un tamiz en el que tengo que recibir gran parte de la energía, la dreno en mi primer supresor, que es el tipo 1, luego en un supresor tipo 2, dreno gran parte, y finalmente llega un punto en el que ya hago un ajuste fino, que el voltaje de protección no supere ciertos umbrales y no me vea afectado a mi equipo ni el proceso. En este caso es
el supresor tipo 3. Tú puedes instalar un supresor tipo 3, en el caso de los nuestros, son tipo 3 y tipo 2 al mismo tiempo, los que les mostré para montaje en Realtek. Lo podrían instalar sin ningún problema, pero aún mejor es que tenga al menos un supresor tipo 2 en el tablero principal. Recuérdense que el tipo 3 va enfocado a equipos, pero en el tablero de subdistribución lo recomendable es que tengas un tipo 2 a pesar de que en el sistema no tengan nada. Ok, me- bien, ahora vamos, como hablábamos, esta como de la coordinación de protecciones. Esto a veces también lo grafican como una gran ola que va con, y estos son como los rompeolas y la ola cada vez se va haciendo más chiquitita. O en el caso, claro, si viene una gran lluvia, uno puede salir con una parca o con un paraguas. Tú te puedes Exacto. poner la parca y si la lluvia es muy grande te vas a mojar igual. Y si te pones un paraguas te va a proteger un poco mejor y si te metes adentro, no sé, de un auto ya te va a proteger de mayor forma. Entonces, Exacto. las tres formas te van a proteger, pero si la sobretensión en este caso es muy alta, es muy grande, efectivamente el tipo 3 se va a ver sobrepasado en su capacidad y no va a operar, pero también va a dejar pasar el resto Me, de me, sobretensión. me gusta mucho el símil que haces del paraguas, porque es importante. Cuando tú tienes un paraguas, algo que no lo mencioné rápido, pero si tú tienes el paraguas cerca, te va a cubrir mejor y va a evitar que te mojes. En cambio, si tienes un paraguas con un soporte de 3 metros y lo pones arriba de ti, igual te vas a mojar, porque está muy lejos, ¿verdad? Esa área de protección que sombreaba ese paraguas, ya tú no estás en esa parte. Es por eso que la protección contra sobretensiones, disculpe, tiene que estar lo más cerca del equipo. Así como el paraguas debe estar lo más cerca de ti para que te cubra mejor. Ok, hay una pregunta que me parece que se repite acá y parece que es un tema conceptual, Jorge, que ¿Sí? eh, habla sobre, espérate, ¿dónde estaba? Dice descargadores de rayos y protecciones de sobretensión. Disculpe, ¿en dónde se montan los... Ese? No, 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 dice, después de donde dice dónde se instalan los tipos uno, después dice resumir cuál es la coordinación ideal de protecciones, un poco lo que tú estabas hablando, Sí. y luego de los descargadores de rayos. Ah, Ujú. bueno, me imagino que estábamos hablando del tipo uno y tipo 2 en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Lo que pasa es que un poquito más arriba también no había cuál es la diferencia entre un descargador de rayos y un supresor de tensión. Por eso creo que son temas, deben ser Ah, temas conceptuales porque es un poco de simplemente es la nombres que aplicación, es la aplicación, es la claro. aplicación. Así, el supresor, recuerden que lo que hace es que limita los voltajes para que la carga no se vea afectada. La aplicación en este caso que estás mencionando es para la descarga de rayos. Cuando existe una descarga atmosférica, él va siempre a través de la, la malla que yo coloco arriba de mi edificio, conectada a la barra Copperwell enterrada o la malla de tierra. Ese es el descargador de rayos per se. Pero ocurre una perturbación en mi sistema que produce un sobrevoltaje que daña mis equipos, y en ese caso es que aplica el supresor. Los dos sistemas son complementarios. Nosotros colocamos el descargador de rayos porque el sistema, la naturaleza nos los pide. No queremos que los rayos caigan en cualquier sitio. Queremos orientarlos a un área que es para nosotros segura. Pero al hacer eso generó un problema en mi sistema eléctrico y para ello usamos el supresor. Ese creo que se explica así, Sí, claro, si lo vemos de esa forma se explicaría. Ahora también nos preguntan dónde se instalan los tipos uno. Yo les hablaba sobre el tablero principal. especialmente en el tablero principal y especialmente en los lugares donde tienes descargas, así, descargadores de rayos, como un edificio grande, como una torre telefónica. Si tú tienes al lado de tu casa una torre telefónica, lamentablemente es posible que suceda una descarga atmosférica de esa zona y te afecte, al punto de que una descarga aquí, hoy, en donde yo estoy, se extiende por varios kilómetros su espectro de influencia. Entonces, no tiene que ser que la descarga llegue o impacte a 10 metros, no, puede ser a 1 kilómetro y todavía te vas a ver afectado.
Perfecto. Mira, Jorge, acá hay otra pregunta que es súper interesante y también me parece que nos ayuda a despejar hartas dudas. Nos dice, eh, mismo Francisco Mesa, ¿dónde se montan los supresores de tensión? ¿Antes o después del termomagnético? Es decir, ¿antes o después del diferencial? Ah, es que el diferencial, si vamos a hablar no sé, como un apartamento, lo podrías instalar, si lo puedes instalar después de la protección principal. Si el diferencial es la protección principal, instálalo ahí. ¿Cómo se llama? Si tú tienes un tablero principal antes de esa protección diferencial que comúnmente está asociada a ciertos equipos, porque comúnmente tenemos un interruptor principal y luego en las derivaciones colocamos los diferenciales según la carga. Mi recomendación es el principal, supresor y luego en los distintos diferenciales no va a haber ningún problema porque no vas a ver esa corriente a tierra, el diferencial, y entonces no se va a disparar, manteniéndose el sistema operando. Ok, mira, acá hay otra pregunta interesante y que también tiene que ver con temas conceptuales y nos preguntan, dice, el mismo Francisco también nos dice, ¿por qué hay equipos que tienen entrada y salida mientras que Ujú. otros solo tienen una entrada? La pregunta en otras palabras es por qué algunos se conectan en serie y otros se conectan en paralelo. Listo. Todos los que son tipo 1, tipo 2, siempre se conectan en paralelo y por eso se los van a ver entrada. ¿Por qué? Porque la energía que pasa a través de ellos es muy grande. Ahora, pero solo durante la sobretensión transitoria. En los otros, el tipo 3 tiene entrada y salida porque a través de él circula toda la corriente del sistema. Es en el único caso donde tú vas a tener entrada y salida, así como las señales, porque la corriente fluye dentro del equipo y yo quiero que imagines una subestación de 4.000 amperios y quieras en un aparato así circular 4.000 amperios cuando necesitas un grupo de barras para poder conducir toda esa energía que es estable. Nosotros estamos hablando que el supresor solo funciona cuando se produce la sobretensión transitoria. Es muy pequeño. Por eso necesitamos tener grandes calibres de cable, eh, claro, bajo las características del equipo, pero no estamos hablando de barras de 100 por 10 ni nada por el estilo. Por eso, tipo 1, tipo 2, paralelo, entrada únicamente, y la conexión a tierra, y los tipo 3 que son protecciones de dispositivo, en eso vas a encontrar entrada y salida. Ok, Jorge, aquí hay otra pregunta que nos pregunta, ¿cuál es la vía útil de los SPD de Phoenix, de los supresores? Antes te podría decir que no lo sabe nadie. Eso es una mentira. Si te digo, no, sí, funciona todo. No. Nuestro equipo tiene una garantía de 5 años sin ningún problema. El equipo debe funcionar por esos 5 años si está correctamente conectado. Antes te hubiera dicho que sí, que no lo sé, y solo Dios lo sabe. No solo con los equipos de Phoenix, sino con cualquier marca. Así de sencillo. Pero el año pasado se desarrolló un equipo que se llama el Impulse Check, el cual nos puede decir a ciencia cierta, con un modelo, cuál es la vida útil de tu equipo, porque eso depende de las diferentes descargas y los niveles que han sucedido en tu instalación. Ninguna instalación es igual a otra. Ninguna tiene los mismos problemas ni el modo de operación. Por eso el que te diga, no te va a durar, eso te dura 8 años. No, o sea, no lo sabemos. Todo depende de cómo es tu sistema. Y el Impulse Check, al ser un registrador en tiempo real de lo que está sucediendo, es el único que puede decir a ciencia cierta qué tiempo va a tener de vida tu equipo. Ok, perfecto, Jorge. Ahora hay otra pregunta que nos vuelve a hacer Francisco, ya empezando a retomar un poquito lo que habías hablado antes, y nos dice que para la instalación de los pararrayos se recomienda una tierra dedicada, ¿Mm? separada de las otras tierras. ¿A qué tierra se conectan los supresores? ¿A la misma del A, pararrayo o a la tierra de protección? a, bueno, ¿a qué tierra se conectan los supresores de tensión? Al final, bueno, lo más correcto es que existiera una superficie así, una malla completa, porque eso es lo mejor. La idea es que todos los equipos, toda la tierra sea equipotencial en lo que tú no puedas. En la medida que tú vas separando tierras y tierras y tierras, van a verse
los problemas que vimos en las primeras presentaciones, donde existen diferencias de potencial entre los equipos. ¿Se acuerdan que existía la descarga? Llegó a su tierra particular y el sistema de protección tenía otra. Es todo mi sistema de equipo. Al hacer eso, se presentaron diferencias de potencial entre los dos sistemas y por consiguiente posibilidades de descarga en mis equipos. Yo diría, bueno, por el momento sería al sistema de protección, que es el que vas a tener más cerca, pero lo correcto es que estuvieran conectados. Ok, mira Jorge, acá hay otra pregunta que también habla de los conceptos que hemos visto y que también es un concepto importante, que es la distancia que tienen que estar instalados los dispositivos. Entonces Juan Villablanca nos dice, ¿hay una distancia mínima a la cual el supresor tipo 1, 2 o 3 debe ir conectado? Por ejemplo, tengo un breaker principal instalado. ¿Cuál sería la distancia mínima que debería ser instalado el supresor? ¿O esto está regulado por Phoenix o no tiene importancia? Esta pregunta es muy interesante. No es mínima, el problema es máximo. En la medida que nos separamos, así como le estaba hablando del tema del paraguas, se hace menos eficaz la protección, porque es un tema de voltaje. En la medida que yo aseguro que en mis terminales hay cierto voltaje, si el cable se hace más largo, yo puedo tener un voltaje en ese cable, al punto de que si mi equipo tiene 1.5 kilovoltios entre sus terminales, la carga puede ver 4, 3.5, o sea, fuera de lo que se esperaba. Para ello, Phoenix Contact, en el datasheet de instalación de cada uno de los equipos, muestra las distancias máximas recomendadas, que es un metro de distancia entre lo que es el punto de las 3 líneas y la Tierra. Es lo 1 máximo 1.5. La idea no es tener el tablero aquí y mi supresor a 4 metros en una caja separada porque ahí se ve más bonito. No, él tiene que estar lo más cerca de la alimentación posible. Ya, Eso sí perfecto. está en cada datasheet. Sí, y nos preguntan, ¿hay supresores tipo 3 trifásicos? Sí, sí los hay. Sí los hay. Uno de ellos, por ejemplo, es el PLT-SEC T3 3S 350 con indicación de estado. Ya, a ver, nos dicen qué tipo de información puede obtener de los terminales de indicación con los que cuentan estos dispositivos. Operatividad, falla, conteo de transientes. Ya, bueno, nos está preguntando por el indicador que trae el dispositivo. Okay, Sí, el indicador que trae el dispositivo principalmente es para indicar el reemplazo. Si cumplió la pastilla, su vida útil. Eso es lo importante. Porque mientras ninguna pastilla dé problemas, el equipo está protegiendo sin ningún problema. La indicación de cuántos transientes o la intensidad, eso lo podemos obtener a través del input check de forma remota. Exacto. Mira, aquí nos dicen, otras marcas nos hablan del seguimiento de onda con el fin de eliminar voltaje remanente. ¿Ustedes tratan ese concepto? Esos son conceptos interesantes que están apareciendo hoy día acá y que podemos ir. Sí, sí, el voltaje remanente del equipo, sí, nosotros también lo manejamos, que es el voltaje que queda después de la sobretensión transitoria en el equipo. Pero creo que por ahí leí algo sobre... Ahí ya. ¿Dónde está? No, leí otra cosa, no leí bien. Sí, ok. Bueno, esa era como la última pregunta que hemos visto acá en el chat. Yo quiero agradecer porque hemos tenido mucha interacción con las preguntas. El tema de los supresores es un tema que lleva a veces a mucha confusión, mucho concepto, es un tema muy técnico, por eso es importante siempre la experiencia de nuestros colegas que hacen el soporte técnico, como Jorge, por ejemplo, tanto su experiencia en terreno como su experiencia en Phoenix. O como Eh, Mauricio el día jueves, que desde exacto, Alemania. tenemos esta semana los webinars van a ser dedicados principalmente a los supresores. El día miércoles en la mañana yo los quiero dejar invitados porque va a estar con nosotros desde Alemania Mauricio Cabal, que es un colega que es colombiano y que trabaja en nuestra casa matriz en Alemania. Y él es un experto en el área de supresores, en nuestro soporte técnico y estratégico acá en Chile para Phoenix Chile.
Y él va a hablar sobre la normativa UL versus la normativa ISE, que tiene que ver con cómo nosotros, nuestros supresores, que son todos bajo la norma europea o la norma ISE, se enfrentan cuando ustedes tienen que conectarlos o homologarlos a la norma UL, que es nuestra norma americana, donde son unas cajas gigantes, muy robustas, que están construidas bajo la Sí. normativa NEMA. Entonces, ¿cómo Son un nosotros tanque. cruzamos? Claro, cómo nosotros cruzamos información y el día jueves a las 11 de la mañana partimos con este mismo seminario junto a Mauricio Cabal, que nos va a estar dando toda la charla de supresores. Y en la tarde va a estar el Álvaro, ¿cierto, Jorge? Sí, enfocado en lo que son señales. Recuerden, los dispositivos tipo 3, no solo para señales, sino también comunicación, data, pero es muy importante el del día jueves porque existe mucha confusión y mucha marquetería en el tema de lo que es NEMA cuando llegan con mi equipo es de 400 kiloamperios. Jueves, el que acaba de preguntar, jueves. Sí, el día Jueves en la jueves mañana. tenemos a las 11 de la mañana el de la normativa UL versus normativa IEC. Ese es muy interesante, ese webinar. Y luego en la tarde, Álvaro Ortega, que era es Product Manager también en Phoenix y ve la Sí, parte de automatización. Él nos va a estar hablando de todos los supresores que son para instrumentación principalmente o todo lo que tenga que ver con señales o comunicación, en fin. sí. Recuerden que Pero bueno, les dejo ahí el tema. El jueves vamos a saber cómo un equipo de 400 kiloamperios igual lo puede manejar nuestro equipo. Y que lamentablemente esos equipos no están probados correctamente para lo que son las descargas atmosféricas. Es más que todo teórico. Pero se los dejo allí. El jueves lo van a saber. Así que creo que sí, es nos todo están por diciendo ahora. que habían escuchado miércoles y jueves, pero no, son el jueves en la No, mañana a las 11 de la mañana y el jueves en la tarde a las 4, ¿no? O a las 3. a las 4, a las 4. A Seguimos las a las 4. Hoy se publicó a través de LinkedIn todo lo que es el el ciclo de calendario. charlas de este mes. Entonces los invito a que revisen nuestra página Ortobacter en LinkedIn o directamente en la página. Igual les vamos a estar haciendo envíos de la información de forma a cada uno de ustedes, Sí. de forma Así directa. que para el jueves en la mañana y jueves en la tarde seguimos con supresores. Yo les quiero agradecer de verdad, ha sido un gusto haber compartido con ustedes, muchas gracias por la interacción que han tenido con nosotros en el chat, así que de verdad muy, muy agradecido. Así que Dale. si no hay más preguntas, nos despedimos. Gracias Jorge, ¿eh? Un No, abrazo, gracias amigo. a ustedes y gracias por participar y preguntar. No se queden con las dudas. Hasta luego. Gracias por todo. Estén muy bien. Adiós, Chao. 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 Chao, que estén bien.